Vamos a empezar a hablar de la derivada de una función. La derivada se define como el límite de un cociente incremental con el denominador que tiende a cero. Bueno, para poder entender este concepto vamos a definir primero el incremento de una variable. Ustedes ven ahí, por ejemplo, si hacemos una recta numérica y marcamos dos valores, a uno le llamamos x0 y al otro le llamamos x, el incremento, que es lo que anotamos con delta x, es esa distancia que hay entre un valor y otro, ¿sí? De forma tal que el incremento sería el valor mayor menos el inferior, x menos x0. Y de ahí podemos despejar x, y entonces x lo podemos obtener como x0 más delta x, ¿verdad? Si ustedes lo ven en la recta numérica, el valor de x lo obtenemos a la distancia x0, le sumamos delta x y obtenemos x. En este caso, ese incremento es positivo, porque es mayor el valor x. Por el incremento de una función, tenemos dos valores ahí, también x y x0, las imágenes de los dos valores, la f de x0 y la f de x. El incremento de una función lo anotamos delta y también es esa distancia que ustedes ven haciendo f de x menos f de x0. Si reemplazamos, recuerdan que x era igual a x0 más delta x. Si lo reemplazamos, entonces quedaría que delta y sería f de x0 más delta x menos f de x0. Ahora sí, entonces vamos a la definición de derivada. Como yo les decía, es el límite de un cociente incremental, delta y sobre delta x, con el denominador, que es delta x, que tiende a cero. Así que reemplazamos y nos quedaría límite de delta x tendiendo a cero de delta y, lo anotamos como lo habíamos puesto recién, f de x0 más delta x menos f de x0 sobre delta x. Esa derivada se puede anotar de la siguiente manera, como está recuadrado, como y', a veces como f' de x, o algunos autores lo anotan así, la derivada de la función respecto de x. Esa notación es muy común para derivadas parciales. Pero veamos un poquito qué es este cociente incremental, porque en definitiva este cociente incremental me está dando la variación puntual de la función, o sea, cuánto varía la función por cada cambio de la variable x. Bueno, miren, vamos a verlo con un ejemplo. Ustedes recuerdan que la velocidad de un móvil se calcula como un cociente incremental, ¿verdad? Entre el espacio recorrido y el tiempo. A ver, tomemos por ejemplo el caso de Mendoza-San Luis. Si tomáramos eh, la, el delta, ¿no es cierto?, el incremento, sería 300, son 300 kilómetros la distancia, ¿no?, entre las dos provincias aproximadamente. Y el delta t, supóngase que fueran 3 horas, entonces yo podría decir que la velocidad, y le llamo Vm, que es la velocidad media, es 100 kilómetros por hora, ¿sí? Si en una distancia de 300 y tardó 3 horas, fue a 100 kilómetros por hora. Pero esa es la velocidad media. ¿Qué pasa ahora si yo hago el límite de este cociente incremental con el denominador, que es delta t tendiendo a cero? ¿Qué significa delta t tendiendo a cero? Que ese espacio de tiempo de 3 horas lo vaya siendo cada vez más chiquitito, más chiquitito. Porque esta velocidad que sacamos, que es la velocidad media, es 100, pero evidentemente el móvil no fue todo el tiempo a 100 kilómetros por hora. Habrá momentos que fue más rápido, habrá momentos que fue más lento. Entonces, si yo hago el límite de ese cociente incremental, que es la velocidad, pero con delta t tendiendo a cero, ese tiempo va a ser cada vez más chiquitito hasta que me va a quedar un instante. Y entonces ese resultado va a ser la velocidad instantánea, la que mide el velocímetro de un auto. Así que esa sería la derivada, ¿sí? La interpretación física es el cálculo de la velocidad, ¿sí? O sea, la velocidad instantánea, ¿qué velocidad tiene precisamente en ese instante? Eso para el caso, ¿no es cierto?, de como interpretación física de la derivada. Pero la derivada también tiene una interpretación geométrica. Si ustedes, por ejemplo, tienen dos puntos con sus respectivas imágenes, x0, x y f de x0 y f de x,
y ustedes unen esos dos puntos, les va a quedar una recta secante, como ustedes ven ahí, ¿verdad? Esa recta tiene una pendiente. ¿Se acuerdan que la pendiente se calculaba como delta i sobre delta x? O sea, la pendiente era también un cociente incremental. Si lo reemplazamos, queda de la siguiente manera. Ahora, si yo hago que delta x, ¿sí? Que ustedes lo ven acá abajo, si yo hago que delta x tienda a cero, esto es que x se va a ir acercando cada vez más, entonces la recta va a dejar de ser secante para convertirse en una recta tangente. Entonces, esa es justamente la derivada. La derivada de la función me está dando justamente la pendiente de la recta tangente a la función en dicho punto, en este caso en el punto x0.